Buenas noches y saludos, profesora y compañeros. Para empezar, me gustaría que nos conozcan un poco más. Mi nombre es Jaylin Herrera y estoy acompañada de mis compañeras, las cuales me van a ayudar a elaborar esta exposición. Estoy con Sharon Paola Pérez Mesén, con Génesis Ledesma Ulloa, con Grey García Torres y también nos acompaña la compañera Andrea Vázquez Camacho. Nosotras vamos a hablarles un poco sobre la victimología. Y también quiero iniciar con una pregunta. ¿Cómo entender un delito si solo nos enfocamos en el agresor y no en la víctima? La verdad es que esto es casi que imposible y es muy difícil, porque en todo delito hay una persona afectada, hay consecuencias reales y hay un contexto importante. Por eso hoy vamos a hablar de la victimología y del perfil criminológico también, dos áreas claves de nuestra criminología actual y moderna. La victimología es aquella que estudia a la víctima, es decir, estudia quién es, qué daño sufrió y cómo responde la justicia ante la misma. Antes se le daba muy poca importancia, pero hoy se reconoce que la misma merece protección, merece atención y también respeto. Por otro lado, tenemos el perfil criminológico, el cual analiza conductas, patrones y características para ayudar a identificar al posible responsable, entender cómo ocurrieron los hechos, qué pasó y qué tipo de persona pudo haber cometido el delito o la infracción. Estos temas son importantes porque mejoran las investigaciones, ayudan a prevenir delitos y además promueven una justicia humana y equitativa. Aquí en nuestro país son necesarias ante casos como violencia doméstica, estafas, robos, abuso sexual y también en femicidios. Para terminar, nuestros objetivos son cuatro. Vamos a explicar la victimología, vamos a conocer los tipos de víctima que hay, las formas de victimización y además de esto vamos a entender cómo ayuda el perfil criminológico y vamos también a analizar la metodología de dicho perfil. Por lo tanto, para estudiar un delito no basta únicamente con mirar el agresor, sino que también tenemos que comprender a la víctima y todo lo que rodea el hecho. Así que ahorita los dejo en compañía de mi compañera, que ella se va a enfocar un poco más en estos puntos. Y bueno, muchas gracias. Buenas noches. Como mencionó anteriormente la compañera, yo voy a estar hablando sobre la victimología. La victimología es uno de los temas más importantes dentro de la criminología actual, por lo que es fundamental que profundicemos un poco más sobre este tema. La victimología es la rama encargada de estudiar a la víctima de un delito, o sea, la persona que sufre algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico o incluso económico. No se trata solo de ver el delito como tal, sino de entender todo lo que la víctima sufre, cómo llegar a esta situación, qué consecuencias le deja y qué tipo de apoyo necesita después del daño que sufrió la víctima. Además, también analizamos cómo responde la sociedad y el sistema de justicia ante estos casos, buscando siempre que la víctima reciba atención y la protección adecuada. Si lo llevamos a un ejemplo, perdón, en cuanto a su historia, perdón, la victimología es una disciplina relativamente reciente. Empezó a desarrollarse alrededor de la década de 1940, cuando algunos investigadores se dieron cuenta de que casi todos los estudios se enfocaban únicamente en el delincuente. Dejando de lado a la víctima, solo se daba importancia a castigar o tratar al delincuente y a la víctima no se le daba la importancia necesaria. Esto con el paso del tiempo fue cambiando y especialmente a partir de estudios y encuentros internacionales que se realizaron, se empezó a reconocer que la víctima también es una parte fundamental para entender el delito. Desde entonces, la victimología ha ido creciendo y tomando más importancia dentro de lo que es la criminología actual. La importancia de la victimología es muy grande porque permite analizar el delito de una forma más compleja y más humana, tal como lo mencionamos anteriormente. No se trata solo de castigar al agresor, sino también de entender el impacto que sufre la víctima y de darle el apoyo necesario.
Gracias a esto se puede crear mejores estrategias de prevención, mejorar las leyes y hacer que el sistema de justicia funcione de una manera más justa, donde la víctima no sea ignorada, sino sea tomada en cuenta durante todo el proceso que conlleva. Em, Si lo llevamos a un ejemplo más cercano, como en Costa Rica, esto se puede ver en situaciones como la violencia doméstica, los robos, estafas. Podemos mencionar que en el caso de la violencia doméstica, por ejemplo, no solo importa sancionar al agresor, sino también proteger a la víctima y atender el daño psicológico que puede quedar en la persona que ha sufrido violencia. La victimología es una rama fundamental para poder tratar los diferentes tipos de delitos. En los robos, además de la pérdida de bienes, muchas personas quedan con miedo o inseguridades y en las estafas, aunque el daño es económico, también se afecta la confianza de las personas, su seguridad. Entonces podemos ver que en todos estos casos la victimología ayuda a entender mejor lo que vive la víctima y a buscar soluciones más complejas que permitan brindar ayuda a la víctima. Es así como vemos que no solo se trata de castigar al delincuente, castigar el delito, sino por medio de esta rama ayudar a la víctima, que es la que ha sufrido el daño. Seguidamente la compañera. Buenas noches. Tipología de las víctimas y tipos de victimización. Primero, es importante entender que no todas las víctimas son iguales. Existen diferentes tipos de víctimas según su relación con el delito y su nivel de vulnerabilidad. Tenemos la víctima directa, que es la persona que sufre el daño de forma inmediata. Por ejemplo, un robo, la víctima directa es la persona a la que le roban sus pertenencias. Luego está la víctima indirecta, que son las personas cercanas a la víctima directa, como sus familiares y amigos, que también sufren consecuencias emocionales, económicas o sociales. Por ejemplo, la familia de una persona que pierde la vida por un delito. Otro tipo es la víctima vulnerable, que incluye a las personas con mayor riesgo de ser afectados por un delito debido a su condición. Aquí encontramos a niños, adultos, mayores, personas discapacitadas o en situación de pobreza. Estas personas pueden ser más fácilmente afectadas porque tienen menor capacidad de defensa o protección. Ahora bien, además de los tipos de víctimas, es fundamental comprender los tipos de victimización, que se refieren a las personas en que las personas pueden verse afectadas en un delito. La primera sería la victimización primaria. Esta es más evidente ya que corresponde al delito directo causado por por el delito. Por ejemplo, una persona que es asaltada sufre miedo, pérdidas económicas y posiblemente lesiones físicas. En segundo está la victimización secundaria, que ocurre cuando la víctima vuelve a sufrir daño, pero esta parte por parte de una institución o por de la misma sociedad. Puede suceder cuando la víctima no es escuchada, es cuestionada o es tratada con indiferencia por la policía, el sistema judicial o incluso el entorno social. Este tipo de victimización puede ser muy grave porque genera desconfianza. Tercero, la victimización terciaria, que se refiere a las consecuencias sociales a largo plazo. Para entender mejor estos conceptos, voy a explicar un ejemplo en contexto costarricense. Un caso aquí en Costa Rica sería que una persona sufre un asalto en carretera. La victimización primaria ocurre cuando el delincuente, perdón, le roba sus pertenencias y la amenaza generando miedo y pérdidas económicas. La victimización secundaria puede darse si al ir a poner una denuncia la persona no recibe atención adecuada, le hacen sentir que no vale la pena denunciar o le cuestionan lo sucedido. Y por último, la victimización terciaria ocurre si después del hecho la persona cambia su estilo de vida, deja de salir por miedo, desarrolla ansiedad, incluso puede perder la confianza en la sociedad y en instituciones. Por ende, es importante comprender que la tipología de víctimas y los tipos de victimización es fundamental para analizar el impacto real del delito. No se trata solo del acto criminal, sino de todas las consecuencias que afectan a las personas
antes, durante y después de los hechos. Gracias. Los dejo con la siguiente compañera. Buenas noches, para hablarle sobre el perfil criminológico. ¿Qué es el perfil criminológico? Se entiende que el perfil criminológico es una herramienta de investigación que, de acuerdo a Jiménez 2012, permite auxiliar a la Administración de Justicia, aportando sus conocimientos técnicos sobre determinados aspectos del comportamiento criminal, actuando en este caso como perito experto, página 257. Dice que este perfil criminológico ha actuado en la fase judicial o en la fase procesal como perfilador, aportando datos específicos que fueron recolectados en la escena del crimen o en la fase de instrucción, en donde se inicia la investigación para esclarecer cómo se dieron los hechos y recolectar indicios que permitan realizar una vinculación de posibles autores de los hechos criminales. ¿Cómo ayuda a estudiar a la víctima para perfilar al agresor? El análisis o el estudio que realiza el perfilador a la víctima ayuda mucho para perfilar al agresor, ya que como lo menciona la compañera anteriormente, no todas las víctimas son iguales. Existen diferentes tipos de las mismas, como también diferentes tipos de criminales, por lo que cada víctima tendrá sus características diferentes o en algunos casos poseen similitud de características que permite realizar la vinculación de casos para obtener de forma más acertada un perfil criminal. La información obtenida con el análisis de las características de la víctima, como también su declaración donde relata cómo se dieron los hechos, le permite al perfilador realizar aportes en la fase de juicio oral, en donde se le brinda un espacio al mismo en el cual pueda explicar el contenido de cada prueba recolectada mediante el análisis de la víctima. Esto le generó el aporte para obtener el perfil criminal y así poder brindarle al juez una conclusión basada en el método científico. Dice que el estudio de la víctima permite identificar características de la víctima como si la misma era o no vulnerable ante el agresor, dato que es de mucha utilidad para identificar si se trata de un agresor organizado o desorganizado, permitiendo de esta forma reducir el número de posibles perfiles criminales. Para entender un poco más sobre el tema, hablaré sobre uno de los casos más destacados en el país, en donde el estudio de la víctima permitió permitió perfilar al agresor. El caso se llama Psicópata. Se trata de un asesino serial que actuó desde 1986 a 1996 en zonas como La Unión, Cartago y Alajuelita, en donde dejó como resultado 19 víctimas, lo cual el análisis de las víctimas permitió determinar un perfil del patrón meticuloso, donde indica que las mujeres eran seleccionadas y llevadas a zonas solitarias, donde posteriormente eran violadas y finalmente asesinadas, usualmente con sus ametralladoras M3. El organismo de investigación judicial expresa que mediante la investigación y el análisis que realizó el mismo, específicamente mediante la unidad de análisis de comportamiento criminal, se logró determinar que era un agresor con alta capacidad de control y organización, lo que indica que que se trataba de un delincuente organizado que planeaba cada una de sus agresiones y presentaba comportamientos ritualizados, que estudiaba a sus víctimas y operaba en cafetales y zonas montañosas. Para terminar, los dejo con la siguiente compañera. Buenas noches.
Seguidamente, para finalizar la exposición, voy a desarrollar los objetivos, la metodología, la estructura del perfil criminológico y cerrar con la conclusión y las recomendaciones. Primero es importante preguntarnos para qué sirve el perfil criminológico. Y su principal objetivo es identificar características del posible agresor y a partir del análisis del delito, el contexto y en especial de la víctima. Además, permite orientar a la investigación, reducir sospechosos, comprender la conducta delictiva y prevenir futuros delitos. Y aquí es clave lo que ya se mencionó, mencionaron las compañeras, que el perfil criminológico no se basa en el delincuente, sino que también analiza a la víctima y de esta manera se puede entender lo que vivió la víctima y también a reconstruir mejor el hecho. Y para poder elaborar un perfil criminológico se debe de seguir una metodología organizada. Primero sería la recolección de datos, donde se obtiene toda la información del caso, como las características de la víctima, lugar del hecho, el tipo del delito y las evidencias. Segundo está el análisis de la información, donde se estudia patrones, la forma en que ocurre el delito y la relación entre víctima y agresor. El tercero es el análisis conductual, donde se intenta comprender el comportamiento del agresor, sus motivaciones y posibles rasgos psicológicos. Y en cuarto lugar tenemos el análisis del contexto, donde se toma en cuenta el entorno social, lo económico, lo cultural, lo cual es muy importante tenerlo en casos como violencia doméstica, robos o estafas en Costa Rica. En cuanto a la estructura del perfil criminológico, se organiza de forma clara los datos generales del caso, que es el tipo de delito y lugar de fecha. Luego está el análisis de la víctima, considerando su edad, nivel de vulnerabilidad y relación con el agresor. Y después de eso tenemos lo que es el modus operandi, que es decir, cómo se cometió el delito. Seguidamente, aquí es la clave lo que se menciona seguidamente tenemos lo que es las conclusiones. Las conclusiones que Ok, creo que hay un problema con el audio, pero la compañera acá lo que quiere decir es que nosotros concluimos o queremos finalizar concluyendo, valga la redundancia, que la victimología y el perfil criminológico lo que nos ayudan es a comprender mejor el delito y a fortalecer a su misma vez las investigaciones y por supuesto la prevención. Tenemos que recordar que nuestra criminología moderna nos lleva más que enfocarnos en el infractor y en el delincuente, nos lleva a la prevención, a entender cómo ocurre, por qué ocurre y uno de los aspectos para poder acercarnos al entender el por qué es conocer la víctima, qué hace, como mis compañeras mencionaron, que una víctima sea elegida, por qué esta persona, por qué esta no, y a su misma vez entendemos cómo pensaba el agresor y por supuesto qué fue lo que el agresor pensaba para elegir a esta víctima y de ahí entonces, poder, ¿verdad?, entender estas investigaciones y como mencioné antes, que nos basemos en la prevención, que al final de cuentas es lo que nuestra criminología moderna busca. Agradecemos mucho su atención, esperamos que se haya entendido
y deseamos que tengan unas buenas noches y gracias nuevamente.